Sabemos que hay algunos objetivos generales de tratamiento en este tipo de pacientes a los que tenemos que llegar, y entre ellos está que normalicemos el peso de este paciente con esta afectación, así como su estado nutricional, que se establezcan líneas racionales de tratamiento en cuanto a la alimentación y que se traten las complicaciones orgánicas. Para esto todos sabemos, como lo decía el doctor Argüello, que el tratamiento es multidisciplinario, no es solo de un elemento de la salud. Al ser una patología biopsicosocial, tanto el terapeuta, el gastroenterólogo, como el doctor les decía, el pediatra, ¿verdad?, tienen una participación muy importante en el diagnóstico y tratamiento de estos pacientes. Pero lo más importante de todo esto es definir de qué trastorno estamos hablando. Es por eso que a veces valdría la pena tener a la mano, ¿verdad?, cuando tenemos duda de que algún paciente pueda tener este tipo de trastorno, pues esas tablitas que el doctor les mostraba para ver en dónde podemos, en dónde puede entrar este paciente en esa clasificación. Lo importante de todo esto también es evaluar físicamente, ¿verdad?, al paciente, en qué estado de nutrición está, para poder establecer un tratamiento, ya sea en las diversas etapas de enfermedad, ¿verdad?, que puede ser un tratamiento ambulatorio, puede ser en hospitales de día o en un régimen de hospitalización que vamos a ver más adelante. Necesitan algunos pacientes que tienen problemas severos. Bueno, aquí les quiero solamente comentar acerca de estas guías clínicas para trastornos de la alimentación que se publicaron en el 2010 por parte del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente, y que son de mucha utilidad. Ustedes las pueden encontrar en internet. Son de mucha utilidad porque son para el manejo de primera atención, o sea, donde nosotros como pediatras entramos. En estas guías, vean ustedes, el objetivo general va a ser que se pueda ofrecer a los médicos y al personal paramédico del primer nivel de atención los lineamientos básicos de tratamiento para los niños y adolescentes que tienen estos trastornos de la conducta alimentaria, y que, pues dada la población que nosotros tenemos, sean los más eficaces y los menos costosos. Obvio, va dirigido tanto a psiquiatras, médicos generales, psicólogos, nutriólogos, todo el personal de salud que pueda verse involucrado en el tratamiento de estos pacientes. Bueno, vean ustedes cuáles son las modalidades asistenciales que les podemos ofrecer a este tipo de pacientes. Tanto anorexia y bulimia, aunque son entidades diferentes, el tratamiento es muy parecido para ambas entidades. El manejo ambulatorio, ¿verdad?, que afortunadamente será para la mayoría de los casos, lo podemos llevar nosotros según como nos sintamos ante un paciente con trastorno de la conducta alimentaria. Existen también los tratamientos en hospitales de día, ¿verdad?, donde el paciente duerme en casa y permanece durante el día en el hospital, se le ofrece una comida y se vigila estrechamente su comportamiento. Están algunos otros programas, ¿verdad?, que se pueden llevar para estos pacientes, como los de postalta, programas de prevención de recaídas y algunos programas específicos para pacientes que son resistentes al tratamiento, pero algunos pacientes requerirán de hospitalización psiquiátrica o bien para establecer algunas terapias de emergencia en este tipo de pacientes. Bueno, en el tratamiento de primera atención, que es el que nos involucra a nosotros como pediatras, ya les decía el doctor Argüello, primero hay que pensar en la entidad, descartar la causa no orgánica, que eso es lo más importante. Al descartar la causa orgánica, en base a los criterios que el doctor Argüello les comentaba, vamos a ver de qué diagnóstico vamos a manejar en este tipo de paciente. Y para poder establecer un tratamiento, porque el tratamiento va a depender de las características que tenga este niño, y algo muy importante es la evolución que tenga. No va a ser lo mismo un paciente con larga evolución, que puede necesitar mucho tiempo, ¿verdad?, y va a tener muchas recaídas, a un paciente que nosotros detectamos en forma oportuna. Es importante, también ya lo mencionaba el doctor, que nosotros tengamos a la mano esa evaluación ponderal del paciente, en donde lo vamos a incluir en cuanto a la pérdida de peso o estado nutricional. Y para esto, bueno, están las tablas de la CDCO, que son las que usan muchos médicos, ¿verdad?, también las de la OMS, que pueden ser de utilidad. Y a partir de todo esto, ya con el diagnóstico y la evaluación nutricional, nosotros podemos iniciar una rehabilitación nutricional en este paciente, en donde tiene que participar personal especializado para esta. Necesitamos un experto en nutrición que tenga experiencia en este tipo de tratamiento para estos pacientes.
y además necesitamos también evaluar la función cardíaca, la hepática, la renal, metabólica y tiroidea, ya que algunos pacientes podrán necesitar de apoyo con psicofármacos. Bueno, afortunadamente ya decíamos, la mayoría de los pacientes que vamos a tratar tienen trastornos alimentarios no especificados, ¿verdad? Y o conductas nada más de riesgo para ellos, y entonces el tratamiento puede ser muy sencillo, con estrategias sencillas en forma ambulatoria, y esto ya decíamos que va a ayudarnos a un mejor pronóstico. Aquí les muestro la misma tablita que el doctor Argüello les había mostrado previamente, en donde sí es bien importante que uno establezca qué grado de enfermedad tiene el paciente. Puede ser una enfermedad leve, moderada o severa, y ustedes pueden utilizar tanto el índice de masa corporal de estos pacientes, el Z-score o la pérdida de peso, para establecer qué grado de enfermedad tiene el paciente. Vean ustedes, el paciente que requerirá hospitalización seguramente va a ser aquel que tiene menos del 70% de su índice de masa corporal para su peso y su edad. Bueno, ¿cuál es el papel aquí del pediatra? O sea, nosotros, ¿verdad? En el manejo de los pacientes ambulatorios. A veces nos toca a nosotros coordinar a estos servicios en forma multidisciplinaria en el cuidado de este tipo de pacientes. De alguna manera a nosotros nos va a tocar referir al paciente con algún especialista cuando no nos sintamos con esa confianza de manejar a un paciente con trastornos de la conducta alimentaria, porque pues seguramente muchos de nosotros no tenemos tanta confianza, ¿verdad? Porque no los hemos manejado previamente, y o podemos también como pediatras coordinarnos con el terapeuta o con el nutriólogo para poder estar vigilando a este paciente en forma ambulatoria. Las generalidades que debemos de tomar en cuenta en estos pacientes cuando estamos sospechando de este trastorno de la conducta alimentaria, en aquellos que tienen anorexia debemos inicialmente de solicitarles un registro diario de qué están comiendo, cuánto están comiendo, cómo lo están comiendo, si tienen eventos de hiperactividad, cada cuánto tiempo los están teniendo, si usan laxantes o diuréticos, y a estos pacientes en especial se les prohíbe que se pesen. Nosotros lo tenemos que pesar semanalmente, pero no deben de tener acceso al peso que nosotros estamos anotando. Y en el caso de los pacientes con bulimia, se deben de registrar la pérdida de control del atracón, el consumo de tóxicos, de vómitos, ¿verdad? Si tienen algunos datos de cleptomanía o de promiscuidad, perdón. Es importante, ¿verdad?, contar con el nutriólogo especialista en estos trastornos de la conducta alimentaria para que nos haga una dieta según la situación clínica del paciente. Se debe de explorar la dinámica de la familia, así como el patrón de comportamiento social, y ya evaluará el terapeuta, ¿verdad?, si necesita tratamiento farmacológico y apoyo psicoterapéutico. Esto como las generalidades del manejo del paciente ambulatorio. Y vean ustedes aquí lo importante del manejo en el caso de anorexia nerviosa es interrumpir la pérdida de peso. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, vamos a tratar de identificar cuáles son los antecedentes alimentarios de este paciente que lo están llevando a esta pérdida de peso, y o bien, ya les decía el doctor, ¿verdad?, evaluar por medio de índices bioquímicos cómo se encuentra también metabólicamente este paciente, y es importante la percentila del peso actual. También vamos a determinar qué contenido de energía está recibiendo en su dieta diaria para poder hacer ajustes en relación a su basal de necesidades calóricas, las cuales se van a distribuir en desayuno, comida y cena y 2 o 3 colaciones. Esto es para el paciente ambulatorio. Lo que se sugiere en los pacientes que tienen una enfermedad leve es que el aporte inicial sea entre 30 y 40 kilocalorías al día, alrededor de 1.200 kilocalorías. Si ustedes ven, para un niño que tiene un problema de peso pudieran ser pocas las calorías, pero la intención es que la ganancia de peso de estos pacientes sea de 200 a 450 gramos por semana. Por eso es importante que como pediatras nosotros hagamos el seguimiento semanal de estos pacientes. Debemos de restringir el ejercicio en estos pacientes si es que no ganan peso o si tienen menos del 90% de su peso ideal. Para esto se ha establecido también, ¿verdad?, la terapia basada en la familia, en donde se les da ponderamiento a los papás para que nos ayuden a vigilar y junto con nosotros la evolución de estos pacientes.
deben de tener visitas con el terapeuta, ¿verdad?, y con el nutriólogo para que sea un manejo multidisciplinario, y darle a los padres y al mismo paciente unas guías exactas, ¿verdad?, acerca del peso, de los signos vitales, para determinar en qué momento este paciente va a requerir pasar a otro nivel de atención. En el caso de los pacientes que tienen enfermedad moderada severa, vean ustedes que son aquellos que pueden tener menos del 70% de su índice de su peso según el índice de masa corporal, generalmente estos van a ser hospitalizados. A veces estos pacientes, por las alteraciones electrolíticas que tienen, ¿verdad?, por el estado de hidratación, necesitan ser inicialmente hospitalizados para corregirlas y después ya pasar a los tratamientos residenciales, que eventualmente pudieran ser costosos para nuestra población. Y estos serían como las indicaciones de hospitalizar a los pacientes que tienen anorexia nerviosa. Entonces vean ustedes que tenemos desde las alteraciones electrolíticas que pueden condicionar bradicardia severa, hipotensión, hipotermia, y aquí ustedes pueden ver las definiciones de cada una, deshidratación o complicaciones médicas de la desnutrición como el síncope, las convulsiones, o en aquellos pacientes que tienen problemas con ideación suicida o que ya han intentado suicidarse previamente. Entonces, todos estos pacientes que tengan uno o más de estos criterios van a requerir de hospitalización inmediata. En el caso de los pacientes con bulimia, las indicaciones de hospitalización son estas. También obvio las alteraciones electrolíticas que pueden estar dadas por el uso de laxantes, del vómito que se provocan ellos mismos, ¿verdad? El riesgo suicida, al igual que los pacientes con anorexia nerviosa, y la falta de respuesta al tratamiento ambulatorio serían como algunas de las indicaciones precisas para hospitalizarlos. ¿Cuáles son las metas de hospitalizar a un paciente que tiene alteraciones en la conducta alimentaria? Bueno, ya decíamos, iniciar la corrección del estado de nutrición, promover una alimentación sana, tanto en la anorexia como en la bulimia, promover la ganancia de peso adecuada, y algo bien importante es prevenir el síndrome de realimentación, descartar comorbilidades psiquiátricas que vayan a requerir de apoyo del terapeuta a largo plazo, así como desarrollar un plan de cuidado cuando nosotros tengamos la posibilidad de ingresar a este paciente. Ya hospitalizado, el paciente requerirá pues de reposo en cama, de tener un cómodo al lado para evitar la pérdida calórica por las idas al baño. A veces necesitamos una línea intravenosa, porque si dentro de las indicaciones que comentábamos de hospitalización llega deshidratado, pues va a haber necesidad de apoyo con líquidos. Es necesario tener un peso de base en estos pacientes para que a partir de ahí hagamos el seguimiento de la ganancia del mismo, por lo que el peso de base lo vamos a establecer al día siguiente o a la mañana siguiente, cuando nosotros no tengamos ya la necesidad de utilizar líquidos intravenosos, para que sea más confiable. Se espera que a nivel hospitalario el paciente gane aproximadamente de kilo a kilo y medio por semana, en este caso decíamos de moderada a severa. ¿Cómo vamos a saber cuántas calorías necesita este paciente? Bueno, ¿y cómo las vamos a iniciar? Básicamente, entonces vamos a determinar qué estaba comiendo y cuánto estaba comiendo antes de la hospitalización, 24 horas antes básicamente. A esto le vamos a agregar 250 calorías más, y vamos a tratar de avanzar lentamente para no iniciar más de 1250 calorías, que se ha visto relacionado directamente con el síndrome de realimentación. En la etapa de ganancia de peso, los pacientes podrán requerir de 70 a 100 kilocalorías por día, en la de mantenimiento de 40 a 60 kilocalorías por día. Habrá pacientes que no puedan comer esto por esa sensación de incomodidad ante los alimentos y van a necesitar de apoyo con sonda para llenar el requerimiento calórico. Vamos a hablar en un momentito brevemente de cómo se da este apoyo. Entonces, el objetivo de ganancia de peso es 200 a 400 gramos al día. En 10 a 12 días acepte una dieta por vía oral de 3.000 a 4.000 kilocalorías. Se sabe que el síndrome de realimentación lo podemos esperar en la primera semana del tratamiento nutricional, y posteriormente nos podemos ir con más confianza, con mayor apoyo de calorías. El paciente también va a requerir de tener un reposo postprandial de 1 hora, siempre tiene que estar acompañado de alguien para evitar que pierda calorías por alguna decisión propia.
Algunos pacientes necesitarán contención mecánica, reposición electrolítica y vitamínica para todos, y se debe delimitar la hiperactividad en algunos pacientes de forma farmacológica, pero sí es importante que este paciente reciba ganancias ponderables. Estas serán con premios de visitas de amigos, de familiares, de ver la televisión, lecturas o salidas incluso del hospital. Podemos, ya les decía, que necesitar a veces el apoyo con nutrición enteral. Para esto vamos a usar las dietas poliméricas con fibra, sin lactosa, que nos van a dar una densidad calórica de 1.5 kilocalorías por mililitro, ya sea por vía oral o por sonda con bomba de infusión. Algunos pacientes que no están en condiciones de una vía enteral normal, por hemorragia digestiva, hidroparalítico o obstrucción intestinal, requerirán inicialmente de nutrición parenteral. Bueno, este es nada más un ejemplo de una alimentación nocturna que se llevó en este trabajo durante 8 horas por la noche, en donde ellos la primera noche iniciaban con 40 kilocalorías por hora, por 4 horas, y después aumentaban a 60 mililitros, y después aumentaban a 60 por hora en las siguientes 4 horas, y de esta forma, al paso de los días, al tercer día recibían alrededor de 1200 kilocalorías, y se veía que ellos no tenían problemas con el síndrome de realimentación. Aquí ha habido ya un poquito actualmente de controversias en cuanto al manejo. Todos los manejos es iniciar con calorías bajas y avanzar lentamente para evitar el síndrome de realimentación. Muchos autores no están de acuerdo con esto, porque, por ejemplo, en este trabajo que les muestro aquí, en 31 pacientes con anorexia nerviosa, en los que se inició este protocolo de alimentación hipocalórica, ellos vieron que 80% de estos pacientes perdieron peso en los 5 a 7 primeros días de tratamiento, y la ganancia de peso fue hasta el día 8. El 20% solo requirió suplementación de fosfato, pero no tuvo síndrome de realimentación. En conclusión, estos autores dicen que las recomendaciones actuales de la Asociación Americana de Dietética y la Asociación Americana de Psiquiatría son conservadoras y favorecen que la ganancia de peso sea pobre y la evolución del paciente posterior pueda tener reingresos frecuentes. Si el paciente sale con menos peso, seguramente tendrá más reingresos que si sale con un mejor peso. Las estancias no son tan prolongadas, algunos estudios hasta 14 días, pero sí es importante que a ese egreso el paciente tenga mejor peso. Y aquí solamente brevemente vamos a decirles que esta es la alteración metabólica que ocurre como resultado de la reintroducción de la nutrición en pacientes con malnutrición y que puede poner en riesgo la vida, y es por eso que un paciente que ustedes tienen hospitalizado y que van a iniciar la realimentación diariamente durante la primera semana tengan que realizar la toma de electrolitos. Vean ustedes, esta reintroducción de los alimentos va a condicionar una caída rápida de fósforo, magnesio y potasio, y va a haber un aumento de volumen extracelular que puede originar varias complicaciones, algunas muy graves. Entonces, por eso hacemos hincapié de que estas concentraciones se deben de determinar diariamente para estar pendientes y poder dar manejo intravenoso si es necesario. Otras medidas, tanto para anorexia como para bulimia, vean ustedes, manejos multivitamínicos, aporte de vitamina D, de calcio, para los pacientes con bulimia, ¿verdad? Que pueden tener, como les decía el doctor Argüello, lesiones esofágicas que pueden ir de leve a severo, el uso de inhibidores de bomba de protones, promover una hidratación adecuada, una dieta alta en fibra y, si es posible, ejercicio moderado. Para algunas pacientes que han tenido amenorrea persistente, una densitometría sería recomendable realizar. Bueno, ¿cuándo se piensa dar de alta a este paciente que ameritó hospitalización por la gravedad de la enfermedad? Cuando alcance una ganancia de peso de 200 gramos al día, estabilice signos vitales y tenga una química normal. Debemos ya tener establecido un plan de atención al egreso para pasar al siguiente nivel de atención. Ya les decíamos que estas estancias hospitalarias son de 7, 10 o hasta 14 días para este tipo de pacientes. Otro de los criterios para el alta hospitalaria es que tengan un índice de masa corporal de más de 18.5, pero que se haya mantenido mínimo por una semana y que tengan mejoría psicopatológica. En el caso de la bulimia también tenemos pacientes, ya les decíamos, que tienen indicaciones de hospitalización cuando la bulimia es intratable,
Y los internamientos van de 7 a 10 días, durante 5 días a la semana, tardes y fines de semana la van a pasar en casa. Y la meta de esta hospitalización, porque es uno de los problemas de estos pacientes, los atracones, ¿verdad? Evitar estas conductas de compulsión por comer, el uso de purgas y las conductas compensatorias, normalizar los patrones de alimentación e iniciar una rehabilitación nutricional. Y también la confrontación de los problemas psicológicos de fondo. Esas serían las metas para que uno hospitalice a un paciente en forma parcial, a un paciente con bulimia. A nivel ambulatorio debe de haber unas comidas programadas tanto para los pacientes con anorexia y con bulimia. La dieta debe ser equilibrada, por eso una de los consensos, ¿verdad? Hasta ahora dicen que debe de dar esa dieta tiene que ser un profesional, un dietista experto en el manejo de estos trastornos de alimentación. Y si es necesario, ¿verdad?, también vigilar estrechamente a estos pacientes porque son muy dados a presentar atracones y a provocarse el vómito, por lo que a veces va a ser necesario que se vigile y se registren incluso los armarios para ver si no tienen escondida comida. Y ya por último, el doctor les hablaba de las complicaciones de la bulimia y de la bulimia, básicamente aquí, en donde decíamos que la alcalosis hipocalémica por la presencia de vómitos o la acidosis por uso de laxantes, ¿verdad?, pueden poner en riesgo la vida de este paciente y condicionar algunas otras situaciones de mayor severidad, como un neumomediastino. Bueno, estas son alteraciones menores, pero de mal crónico, que ya les mencionaba el doctor, son situaciones importantes que debemos de detectar para este tipo de pacientes que requieren a veces hospitalización, aunque sea parcial. Y yo creo que es la última. Y muchas gracias por su atención.